Hemos hablado en infinidad de ocasiones de él. El califa, como se hacía llamar desde el verano de 2014, ha muerto. Abu Bakr el-Baghdadi, líder de la organización terrorista autodenominada Estado Islámico, el ISIS, el Daesh para nosotros, hacía estallar el pasado fin de semana su chaleco explosivo después de que fuera acorralado en un túnel en Siria por militares americanos que habían sido enviados tras él, a saber, de los siguientes cuerpos y unidades: Delta Force, Navy SEAL, por cierto, que acabaron también con Osama Bin Laden, el 75º Regimiento Ranger, los Boinas Verdes, la Unidad de Aviones de Operaciones Especiales y los Raiders de la US Navy. Al, por cierto, hacer explosionar la carga que llevaba adosada a su cuerpo, pues se llevó consigo a 3 de sus hijos pequeños. Al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, era su apodo de guerra. Su nombre de nacimiento era Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarraí. Se han dado muchos detalles de esta operación, incluyendo que fueron los kurdos los que consiguieron robarle, ojo, una pieza de ropa interior, un calzoncillo, con el que los americanos confirmaron su identidad vía ADN. Una comprobación, por cierto, que hubo que hacer también con sus restos una vez muerto. También se ha conocido que las operaciones turcas contra los kurdos en el norte de Siria pues retrasaron algunos días esta intervención. Desde hace unos días queda todavía más lejos, mucho más lejos, pareciera en la mente colectiva, aquel día de julio de 2014 en el que desde la mezquita más grande de Mosul, en Irak, proclamó el inicio del califato, entre comillas. Se anunció a sí mismo como califa e incrementó una actividad terrorista que verdaderamente heló la sangre al mundo. El Estado Islámico no comenzó con estas palabras de verano de 2014, pero verdaderamente sí que empezó a ser conocido por la mayor parte del mundo y ahí empezó e incrementó su actividad. Desde estas palabras que estamos escuchando, desde el púlpito de la gran mezquita de Mosul, no es que se haya prodigado mucho al-Baghdadi, no es que se hubiese prodigado mucho desde entonces, cuestión de, se conoce, seguridad personal. No en vano ha sido el terrorista más buscado del mundo. De hecho, se cuentan con los dedos de una mano sus alocuciones vía vídeo o audio, y de hecho la mayoría concentradas en los últimos meses, pues como forma de paliar tanto las derrotas militares que arrebataron por completo a su califato, entre comillas, el territorio que llegó a controlar, el gran territorio que llegó a controlar, y también como modo de insuflar ánimos a sus terroristas y partidarios por todo el mundo. Como a partir de ahora, al menos en Sierra Delta, seguramente hablemos mucho menos de él, de al-Baghdadi, previsiblemente sí del Daesh, pero no tanto de al-Baghdadi. Vamos a pasar los próximos minutos analizando su figura. Y lo vamos a hacer gracias a un experto, Bashir Mohamed Lassen, que es periodista, investigador en propaganda yihadista y doctorando en la Universidad de Sevilla, además de analista y colaborador en medios como la BBC, Radio Nacional, Al Arabi TV, entre otros. Esta es la conversación que mantuvimos con él. Bashir Mohamed Lassen, bienvenido a Sierra Delta. Muchas gracias. Queremos aprovecharnos de sus conocimientos, con su permiso, y la primera pregunta yo creo que es prácticamente obligada. ¿Quién era Abu Bakr al-Baghdadi? Bueno, Abu Bakr al-Baghdadi se llamaba Ibrahim Awad al-Badri al-Samarraí. Es natural de Samarra, de Irak, tiene 48 años, estudió en la Universidad de Bagdad Ciencias Islámicas, se graduó de allí, hizo también su máster y terminó su doctorado. Después de terminar sus estudios, se dedicó a ser imán de mezquitas en diferentes mezquitas de Bagdad, empezando en el sermón de los retos, de enseñanza islámica, etcétera, etcétera. Y a nivel personal, sus estudios personales, se dice que según algunas fuentes consultadas que le gustaba mucho el fútbol, que era buen futbolista, que jugaba incluso en el equipo de la mezquita, según algunas fuentes, y que quería ser militar o abogado. No pudo ser militar porque tenía un déficit de vista, tenía problema en los ojos, por eso no lo aceptaron en las academias militares. Y tampoco sus notas le permitieron seguir la carrera de abogacía. Por eso optó por
por las ciencias religiosas. A nivel de la incorporación en los grupos yihadistas, empezó muy temprano, cuando era Al-Qaeda fi Bilad al-Rafidain, cuando era también el Tawhid o el Jihad con Abu Mus'ab al-Zarqawi en 2004, 2005 hasta 2006. No tuvo ningún cargo así de influencia o de apariencia en el que podemos decir que desde sus primeros pasos en los grupos yihadistas era líder. Estuvo preso en el Camp Bucca en Basora, en el sur de Irak, por los estadounidenses, y luego por falta de pruebas lo tuvieron que librar y de allí incorporó de nuevo en la jerarquía del Estado Islámico en Irak. Hasta el 2006, cuando los estadounidenses en junio de 2006 logran asesinar a Abu Mus'ab al-Zarqawi, después viene Abu Umar al-Baghdadi, hasta el 2010, que es cuando pues toma el mando de la organización Abu Bakr al-Baghdadi. No era conocido para nada, no era conocido ni en la cúpula militar, ni en la cúpula religiosa, ni en la política de la organización hasta la fecha de su nombramiento como líder del Estado Islámico en 2010, que duró unos 9 años hasta su asesinato hace 3 días. Así es. Hay una fecha que evidentemente todo el mundo conoce, ese comienzo de verano de 2014, ese julio de 2014, en el que proclama el califato, se autoproclama califa, y a partir de ahí, obviamente, teniendo en cuenta que estamos hablando de malas artes, obviamente estamos hablando de una organización terrorista, si en el aspecto perverso de la vida se le puede reconocer mérito a Abu Bakr al-Baghdadi, es que consigue lo que ninguna organización terrorista, ya ni siquiera yihadista o no yihadista, había conseguido hasta entonces. Una explosión en conquista de terreno, en suma de adeptos y en acciones que impactan al mundo desconocidas hasta entonces. Sí, muy importante esa reflexión. Podemos decir que al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, heredó la organización que está semi-desaparecida, que estaba en condiciones pésimas y que tenía los días casi contados para desaparecer. Implementó varias estrategias. La primera es el reclutamiento de los altos mandos militares en el ex ejército iraquí de Saddam Hussein. Compartían el mismo enemigo, ya que el partido del Ba'ath fue derrocado del gobierno, del poder en Irak por parte de los chiíes. Y estaban entonces, efectivamente sin trabajo, sí, perdón, Bashir, estaban sin trabajo y eran profesionales militares, efectivamente. efectivamente, cierto. Entonces, compartían el mismo enemigo y por la enemistad que compartían, pues han visto que pueden correr el mismo objetivo y algunos de ellos incluso llegaron al mando más alto de la organización a nivel organizativo y a nivel militar y de inteligencia. La segunda estrategia más importante que implementó al-Baghdadi fue en 2012, que es una campaña organizada, orquestada en casi todas las cárceles del país donde tenían miembros de su organización presos por parte del gobierno de Nuri al-Maliki. Y esa campaña pues tuvo el éxito de liberar más de 400 altos cargos y medianos y miembros de la organización. O sea, hablamos de 60, 70 vehículos de organización, por ejemplo, atacan a una cárcel y matan a todos los guardas y liberan a todos los presos que estaban allí, y eso pues le alimentó de nuevo con sus miembros capacitados que tenía en las cárceles iraquíes. La tercera estrategia que podemos mencionar es el aprovechamiento de las circunstancias de la cuna social de la organización, que es el sunismo, que son los sunitas de Irak. En 2012 había unas manifestaciones en Irak porque el gobierno de Nuri el-Maliki era un gobierno sectarista, era un gobierno plenamente chiita y antisunita. Por lo menos así lo entendía la población sunita mayoritariamente en Irak. Entonces la organización Abu Bakr al-Baghdadi supo aprovechar el enfado y la indignación y la marginación, incluso podemos afirmar, del sunismo en Irak, y se presentó como defensor de las proclamaciones y de las
reclamaciones de los sunitas y se presentó políticamente como representante del sunismo frente a los chiitas, hablando siempre de los radicales. Y la cuarta estrategia, pues también es un poco parecida a la tercera, es en Siria. Supo también aprovechar en el marco de la primavera árabe en Siria, mandó a su mano derecha, uno de sus ayudantes sirio, que es Abu Muhammad al-Jawlani, lo mandó a Siria para fundar la rama de la organización, aprovechando el caos y la primavera árabe, y donde pues sabemos la historia de Jabhat al-Nusra, cuando Abu Muhammad al-Jawlani pues se puso en contra y formó una nueva organización que es fiel a Al-Qaeda y no al Estado Islámico, lo cual llevó al Baghdadi a mandar otro también alto cargo que es Haji Bakr, que también era alto militar, alto cargo en la inteligencia militar de Saddam Hussein, y formó el Estado Islámico en Siria y la división que sabemos todos entre Estado Islámico y el Frente al-Nusra, donde ambas organizaciones se enfrentaron y todo. Interesantísima todo ese análisis, Bashir, que nos haces de los meses y años previos a ese verano de 2014, porque evidentemente nadie puede pensar, y es una parte más desconocida, al menos para el gran público, nadie puede pensar que al-Baghdadi se proclama califa en julio de 2014 saliendo de la nada. Obviamente se sabe que tiene su historia, implementando además esas estrategias que nos has detallado y nos has analizado. Todo el mundo conoce la sorpresiva, sorprendente y muy eficaz, al menos en inicio, campaña de comunicación externa de terror que lleva a cabo a partir de 2014, sobre todo incrementándose a partir de 2015, de cara a Occidente, el Estado Islámico, pero vamos a pasar un poco por encima de ello porque ha sido muy tratado. Nosotros también en Sierra Delta lo hemos tratado mucho, se ha escrito mucho sobre la propaganda de terror del Estado Islámico, y vamos a hacer ese fast forward hasta la muerte hace unos días de al-Baghdadi. Llegó su éxito, llegó a ser tal éxito en términos terroristas, obviamente, llegó a ser tal que ha llegado a rivalizar con Al-Qaeda en repercusión. Coincidió con la muerte de Bin Laden, y a eso quiero ir. ¿Qué comparación podemos hacer entre cómo deja Bin Laden Al-Qaeda? Quizá aquí haya que introducir una figura que no tiene el Estado Islámico, como es la de al-Zawahiri. Se lo dejo ahí, Bashir. ¿Y cómo deja al-Baghdadi el Estado Islámico? Si podemos hacer una comparación, yo creo que las condiciones en las que deja cada líder su organización creo que son favorables al Estado Islámico, dado que lo que significa Bin Laden no es lo mismo para Al-Qaeda, no es lo mismo que significa al-Baghdadi para el Estado Islámico. Tenemos en cuenta que Bin Laden es Al-Qaeda es Bin Laden. Podemos resumir Al-Qaeda en nombre de Bin Laden, porque Bin Laden era el financiero, era el líder, era el fundador de Al-Qaeda. Por lo tanto, se puede resumir Al-Qaeda en Bin Laden. A cambio, Estado Islámico, Baghdadi es el tercer líder de la organización, no es el primero. Y había ya bases sentadas de la organización que él lo encontró, tenía sus armas, tenía sus combatientes, tenía sus líderes, aunque es verdad que tiene sus momentos de bajadas y subidas, pero por lo menos tenía las bases sentadas como organización en Irak. Es cierto que el Estado Islámico no tiene una figura como al-Zawahiri, pero tiene otras figuras y tiene una organización administrativa muy compleja. Al-Qaeda no llegó a plantearse ni a gobernar a nivel terrenal en la historia de los grupos yihadistas, y cuando muere Bin Laden, Al-Qaeda estaba presente en todas partes, pero no está en ninguna parte a la vez. Es una organización virtual, es una organización que está ahí, pero tampoco está en ningún lado. A cambio, el Estado Islámico sí que llegó a gobernar a un terreno bastante amplio y a 9 millones de habitantes, y con recursos financieros, económicos, etcétera, etcétera. Las circunstancias Bashir, lo que pasa es que también se puede ver como un talón de Aquiles, una parte débil, el hecho de que sea una característica indeleble de la historia del Estado Islámico haber conseguido territorio y efectivamente haber fundado lo que llamaban un califato. También señaló los objetivos, es decir, la coalición internacional que se enfrentó al Daesh a partir de 2014 sabía dónde atacar precisamente porque tenían territorio. Esto lo quiero ligar para ir acabando con
el futuro de Daesh. ¿Qué podemos esperar sabiendo las cosas que nos ha comentado de cómo deja al-Baghdadi el Estado Islámico y que pueden tener como organización terrorista ciertas posibilidades de supervivencia? ¿Qué puede pasar con ese futuro? ¿Van a seguir reclamando territorio? ¿Van a seguir reclamando ser un califato? ¿O van a ver que eso les ha podido perjudicar y van a centrarse en otro tipo de acciones más puramente terroristas y dejar un poco más de lado el controlar territorio? ¿Cuál puede ser el futuro del Estado Islámico? Sí, el objetivo final de todos los grupos yihadistas, desde sus inicios hasta hoy en día, es gobernar, es controlar terrenos. No hay ningún grupo yihadista que renuncie a este objetivo. Tanto Al-Qaeda como Talibán, como Estado Islámico, como cualquier De movimiento hecho, los yihadista. talibán lo hacen. De hecho, los talibán Sí, lo sí, hacen. sí. Todos. Al-Qaeda, lo que pasa es que Al-Qaeda había una diferencia ideológica entre ambas organizaciones. Al-Qaeda siempre argumenta en sus discursos, en sus documentos, argumenta de que no se dan todavía las circunstancias de gobernar, de apoderarse de terrenos, aunque algunas filiales de Al-Qaeda sí que llegaron a gobernar. Por ejemplo, Al-Qaeda en el Magreb Islámico llegó a gobernar en 2012 en Azawad, en Mali, norte de Mali, llegó a gobernar un Tumbuktu, que es una de las ciudades más, las tres ciudades. Al-Qaeda en la península arábiga controla determinadas partes de Bien, Yemen en directamente, son Yemen, suyas. claro, también. Entonces, el fin de todos los grupos yihadistas es gobernar. Si renuncian a este fin, que es gobernar y proclamar el califato, yo no creo que va a ser su idea atractiva, ni van a tener adeptos, ni van a reclutar a nadie, porque este es el fin de todos los grupos yihadistas. La idea sigue siendo atractiva para muchos de los yihadistas que están dispersos en el mundo. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es el futuro del Estado Islámico, creo que va a seguir implementando la estrategia que empezó al-Baghdadi de descentralización y no enfocarse simplemente en el centro, que es lo que es Irak y Siria, y seguir apoyando pues las células de la organización. Damos en cuenta que el último informe del Consejo de Seguridad sobre el Estado Islámico habla de entre 14 y 20.000 soldados del Estado Islámico, de la organización que tiene actualmente en Siria e Irak. Y pues todos esos miembros en algún momento, cuando se dan las circunstancias, volverán al desierto y volverán a reunir y reorganizar sus filas y volverán a tomar ciudades y volverán a controlar. Militarmente, no se puede acabar con las organizaciones yihadistas, y eso lo hemos visto con Al-Qaeda, con Talibán. Hay otros factores que nadie quiere verlos, nadie quiere enfocarles la luz, particularmente en los países árabes donde están las dictaduras, donde está la pobreza, donde no hay educación, no hay servicios sociales, no hay libertades, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones, de una forma u otra, contribuyen en que estas organizaciones siguen teniendo, y eso es lo más importante, cunas sociales que les protege, que les ofrece el apoyo, que les hace siempre estar allí vivas. Pues Bashir Mohamed Lassen, periodista, investigador en propaganda yihadista y doctorando en la Universidad de Sevilla.